Se ha dicho que nunca existieron dos hermanas tan diferentes. Una propia y reservada, y la otra vigorosa y controversial. Una el ancla de la mancomunidad de naciones, la otra un ser en busca de un propósito. Crecieron en un mundo muy diferente. Un mundo de aristocracia, razón, de personas conscientes de su puesto. Creo que fueron diferentes desde siempre y continuaron siendo distintas. Creo que ambas eran racionales, comprometidas de forma diferente. Supongo que la reina tiene mucho más responsabilidad sobre sus hombros y la princesa Margaret no tenía que pensar en eso, así que siguió un camino diferente. La reina Elizabeth II y la princesa Margaret son de las mujeres más fotografiadas en la historia. Su presencia perseguida por la prensa y el público son conocidas alrededor del mundo. Pero ¿qué hay de las mujeres detrás del espectáculo y esplendor? Detrás del balcón y la multitud. Detrás de la corona misma. Elizabeth es tanto una representación de la antigua Inglaterra donde creció como del nuevo mundo moderno al que se fue adaptando. La reina siempre pensó en su hermana como un enigma. Es difícil trabajar con la princesa Margaret. ¿A qué parte de ella te refieres? ¿A la parte de la realeza o a su parte más brillante? Existe un gran cariño entre ellas que supera las diferencias de sus vidas. Elizabeth y Margaret, una historia de dos hermanas. El contraste entre las hermanas estuvo desde el inicio. Elizabeth nació en los alrededores de Mayfair, Londres, el 21 de abril de 1926. 4 años más tarde, durante una tormenta en Escocia, Margaret vino al mundo. Sus padres eran el duque y la duquesa de York, Albert y Elizabeth. Albert, o Bertie como le llamaban, fue el segundo hijo del rey George V. Elizabeth era una niña seria y madura, con un amor hacia los perros y caballos que compartía con su abuelo, el rey. Margaret, sin embargo, tenía un carácter muy distinto. Rápidamente se hizo obvio que Margaret era la atrevida, la más divertida, la más traviesa de las dos chicas. Elizabeth de ninguna manera era plana, pero carecía de las cualidades extrovertidas de su hermana. La princesa Elizabeth era una niña más seria. Parecía ser naturalmente pulcra y también ordenada, pero Margaret desde siempre fue divertida. Era vivaz. Nunca era corregida por su padre. Parecía que era una niña rebelde, muy precoz. Se salía con la suya muchas veces. El duque de York solía decir, Lilibet es mi orgullo y Margaret es mi alegría. Y en lo que a Margaret respecta, él no podía quitar los ojos de su hija. Me refiero a que ella era tan hermosa que él no podía creer que hubiera creado a esta gloriosa y bella niña, y él prefería consentirla. La vida pública de la princesa comenzó temprano, y aquí la vemos durante la fiesta escocesa llegando con su familia a un encuentro en las tierras altas. Ninguna niña estaba preparada para las vidas que tendrían. Como las hijas del segundo príncipe, Elizabeth y Margaret no tenían expectativas de tener mucha atención internacional. Con el duque y la duquesa nunca hubo alguna anticipación de que llegarían al trono. Y ciertamente nunca tuvieron la expectativa de que la princesa Elizabeth subiera al trono. Siempre fue posible que George y Elizabeth tuvieran más hijos, y un heredero varón hubiera adelantado a Elizabeth en la línea al trono, así que siempre fue posible que ella se convirtiera en reina al nacer. El duque y la duquesa de York, los cuatro, como el duque los llamaba, más bien anticiparon una vida tranquila
De modo que ya estaban disfrutando y eran una familia muy natural y una familia muy amorosa. Fue el tío de las niñas, el encantador y soltero príncipe David, quien sería el próximo rey. Se esperaba que se casara y tuviera hijos, que algún día heredarían la corona. Elizabeth y Margaret tenían una vida cómoda y tranquila. Hasta 1936, el año en que todo cambió. Fue el 20 de enero. El rey George V murió en Sandringham. Había estado enfermo desde hace algún tiempo, desde que ocurrió la guerra, cuando fue derribado de su caballo mientras pasaba revista a las tropas en Francia y sufría enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pleuresía, y como todo era progresivo, no pudo mejorar. El único que presenció los últimos momentos del rey fue su médico. Y su médico afirma que administró una dosis letal de morfina y cocaína para aliviar su muerte, creyendo en una eutanasia gentil de cierta forma. También se pensó que era mucho mejor que la muerte del rey se anunciara en el periódico matutino, el Times, en lugar de los periódicos de la tarde poco conocidos. El tío de Elizabeth y Margaret fue proclamado rey y se convirtió en Edward VIII. Pero el nuevo monarca nunca había querido la corona. De hecho, le aterraba la idea. Hubo otra complicación. El rey estaba enamorado de una estadounidense divorciada, Wallis Simpson, y quería casarse con ella. Sin embargo, el Estado británico estaba lejos de aceptar esa idea. Wallis Simpson era relajada, irreverente, bonita. Simbolizaba mucho la idea de el mundo moderno, por lo cual a Edward le gustaba, pero no al resto de la familia. Wallace se había divorciado 2 veces y eso no se veía en la monarquía británica y en esos círculos sociales. Y esa fue una razón para no recibirla. Él realmente no quería ser rey y tal vez nunca pudo expresarlo, pero a menos que fuera más estúpido de lo que yo creo, debió darse cuenta que nadie iba a aceptar a una mujer como reina que tuviera 2 esposos vivos. Ese era el problema. El jefe de Estado es también gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra. Estaba a punto de una ceremonia de coronación que es muy similar al tipo de consagración por la que pasa un sacerdote. Investido con óleo santo, agua, es un sacramento. Que existiera una falta hipócrita tan clara como la de casarse con una divorciada, especialmente en el contexto de esos tiempos, habría sido inaceptable. No creo que le haya parecido bien ser monarca. Creo que no tuvo la paciencia para ello. Su propia comprensión al detalle, en específico lo que respecta al imperio, referente a los conflictos laborales que envolvían al país, dejaban mucho que desear. De hecho, se dice que George V predijo de forma bastante sombría que si Edward se convertía en rey, se arruinaría en un año. Una crisis constitucional estaba arrasando a Bretaña. El público lo desconocía, se silenció a la prensa y la situación del rey se mantuvo en secreto. Al final, no pudiendo renunciar a la mujer que amaba, el rey renunció a su corona. El 11 de diciembre de 1936, Edward abdicó. Había sido rey por menos de un año. Fue impactante. Creo que fue visto como una renuncia al deber. Había algunos que pensaban que Edward debía quedarse y que se debía permitir que se casara con Wallis Simpson. Y había otros que pensaban que era un desperdicio de espacio y que debía irse. Y Wallis Simpson, digamos, salvó a la monarquía de un hombre que hubiera sido un rey bastante horrible. Una multitud se reunió fuera de la casa de Bertie en Piccadilly. El nuevo rey y su familia se habían mudado de su hogar a la ostentación del vasto y frío palacio de Buckingham. Las vidas de Elizabeth y Margaret se transformaron.
Elizabeth era la siguiente en la línea al trono. El entrenamiento de su futuro empezó al instante. 2 hermanas. En 1936, seguido de la abdicación de Edward VIII, el trono pasó al padre de Elizabeth y Margaret, Bertie, convirtiéndose en George VI. El 12 de mayo de 1937 fue coronado en la abadía de Westminster. George no estaba preparado para ser rey. Él mismo dijo que era como si un cordero fuera al matadero. Había una convención establecida de no usar el primer nombre, sino usar el segundo nombre para gobernar. Y él eligió George, simplemente porque dentro de la tradición de Hanover ya habían sido 5 George, y por supuesto, el anterior había sido George, y él quería traer y brindar estabilidad después del caos y la confusión de la crisis de abdicación. El duque de York se dio cuenta que tenía que mostrarse y convertirse en rey sin haber tenido experiencia en su papel real, como el entrenamiento que su hermano tuvo. Él careció por completo de él. El rey George se aseguraría de que su hija mayor, Elizabeth, fuera más preparada para el papel de monarca. Desde 1938 recibió lecciones privadas de Sir Henry Martin, el vicerrector del colegio Eton. Su padre le explicó la naturaleza de los buzones de asuntos oficiales que eran deberes diarios de la monarquía. Margaret era excluida. La educación de las hermanas, una vez idéntica, estaba separándose. La expectativa de ser bien educada no se extendía a Margaret, que continuaba siendo formada, educada como una culta y consumada chica, esperando a que se casara. Así que cantar, lecciones de piano, conversaciones en francés fueron muy importantes, pero no historia constitucional, ni las lecciones difíciles de teología. Aún eran hermanas amorosas, con el mismo lazo que siempre habían compartido. Este fue un evento definitivo que reforzó las tendencias que las niñas podrían ya haber tenido. Elizabeth al deber y Margaret a la frivolidad. Tal vez el estar fuera de la importante realidad de tomar decisiones constitucionales. Detrás de las clases de las niñas, el mundo estaba en crisis. La agresión de la Alemania nazi había iniciado un nuevo conflicto en Europa, y se sugería que Elizabeth y Margaret fueran evacuadas por su seguridad. No fueron evacuadas simplemente porque se pensaba que era muy importante enviar el mensaje adecuado, enviar el mensaje que la familia real no estaba huyendo por la amenaza de la Alemania nazi y que lo ideal era que todos permanecieran en su lugar. El rey necesitaba que la reina estuviera con él. Ella no se iría y sus hijas tampoco. Todos se quedarían juntos. Y de hecho fue un mensaje muy poderoso. Las imágenes que se veían de Alemania eran bastante desagradables, de personas caminando con uniformes negros, levantando los brazos y gritando. ¿Qué había en Inglaterra? Tenías a la reina Elizabeth en una carreta con las 2 princesas en bicicleta detrás de ella. ¿Cuál preferirías? Por los eventos e invasiones en Europa, la reina dijo que sería buena idea llevar a las princesas a la seguridad del castillo de Windsor por el resto de la semana. Y como dijo la princesa Margaret, se suponía que nos quedaríamos 5 días y nos quedamos 5 años. El castillo se veía prohibido al inicio. Sus adornos habían sido guardados. El apagón lo envolvía en la oscuridad. Pero aunque los temblores por las explosiones en Londres se sentían en el castillo, las niñas estaban a salvo. Conforme fue progresando la guerra y las hermanas crecían, Elizabeth tomó cada vez más responsabilidades. Después de cumplir 18 en 1944, se unió al Servicio Territorial Auxiliar como mecánica y conductora. Princesa en ropa de trabajo. Elizabeth está en el STAO WAF británico y como petición del rey está siendo tratada como cualquier otra aprendiz.
ahora visitada por sus padres y por su hermana Margaret Rose en una estación de entrenamiento al sur de Inglaterra. Les muestra que sabe desde un ventilador a una bujía y que no tiene miedo de ensuciarse las manos. El Cuerpo Auxiliar de Mujeres y el STA eran para las chicas ordinarias. Así que creo que la intención fue enviar un mensaje de que la familia real no era tan diferente, no eran elitistas, en un mal sentido. Elizabeth aprendió cómo conducir una ambulancia, aprendió a hacer mecánica, es más, aprendió a disparar un arma. Esto era, por supuesto, símbolos de propaganda, pero, sin embargo, una princesa joven y bonita que contribuía con la guerra estaba diseñado para aumentar la moral nacional. Creo que fue mucho, demasiado apreciado por el pueblo y por ella. A ella le había encantado aprender a conducir, cómo ocuparse de los motores de combustión, y todo este tipo de cosas estaban justo en su área. Mientras la guerra la acercaba más a la mirada del público, también le trajo amor. Y para esta sensata chica pragmática, su elección fue inesperada. En julio de 1939, cuando la reina solo tenía 13 años, inspeccionó una universidad naval en Dartmouth, y uno de los jóvenes oficiales que se le presentó fue el galante y apuesto príncipe Philip. Creo que es bastante obvio que el extremadamente apuesto, extremadamente encantador, extremadamente elegante príncipe Philip llamó la atención de Elizabeth y la dejó con la boca abierta. 3 años después, la pareja pasó la Navidad juntos mientras Philip estaba de descanso de la marina. Después comenzaron a intercambiar cartas, pero los padres de Elizabeth, el rey y la reina, no lo aprobaban. El rey tenía dudas sobre Philip. Se tenía el presentimiento entre la familia real que todo esto era demasiado pronto. La idea de que alguien viniera y se llevara a su hija a la corta edad de 21 años no era muy atractiva, como no hubiera sido para cualquier otro padre. Debemos recordar que Elizabeth puso sus ojos en él por primera vez a los 13 años, y era de conocimiento que cuando las personas se casaban mucho antes que ahora, podía ser que fuera un enamoramiento de jovencita que terminaría pronto. La resistencia del rey y la reina fue derrotada. El 20 de noviembre de 1947, Elizabeth y Philip se casaron en la abadía de Westminster y Margaret estuvo entre las damas de honor. Elizabeth y Philip toman su lugar en las páginas de historia como los acordes de Mendelssohn. Marchan como hombre y esposa hacia la puerta oeste en medio de casi 3,000 invitados. La boda en sí fue un gran asunto, un deliberado asunto en este contexto de austeridad. Su razonamiento seguía presente, un poco más severo. Ella podía ser la heredera al trono, pero no podía ser vista reclamando privilegios. Aunque tuvo un vestido lujoso, de ninguna manera fue tan lujoso como el de otras novias reales. La boda fue el primer gran evento real desde la coronación del rey y la reina 10 años atrás. Y Winston Churchill se refirió a ello como un destello de color en el camino a recorrer. El año siguiente, Elizabeth dio a luz a un hijo. Charles nació el 14 de noviembre de 1948. 3 niños lo seguirían en los 16 años siguientes, lo que significaría que Margaret ya no estaría siguiente al trono. Creo que Margaret ya había aceptado que su relación de hermandad con Elizabeth había cambiado desde que Philip entró en su vida, y en muchos aspectos la llegada de Charles realmente no cambió nada. No creo que ella tuviera expectativas de ser reina. Ningún deseo de serlo. Si fue algo seguro, fue cumplir. Estoy seguro que la primera reacción que tuvo la princesa Margaret fue mucha alegría.
Pero sé que tiempo después tuvo ciertos sentimientos de ser la hermana menor a la que otros miembros de la familia siempre le dicen qué hacer. Estarás aquí a las 10 en punto, o tu auto estará aquí a las 10, y harás esto y harás aquello, y usarás esta ropa así. Siempre hubo sentimientos de hermana menor sobre todo el asunto. En los años posteriores a la guerra, la salud de su padre, el rey, empeoró. Ambas hermanas se encargaron de sus deberes públicos. En septiembre de 1951, a George VI le removieron el pulmón izquierdo después de descubrir un tumor maligno. Al rey no le dijeron que tenía cáncer y que aún lo padecía. En la mañana del 6 de febrero de 1952, el rey murió. Solo tenía 56 años. Elizabeth estaba en Kenia cuando su padre murió en un descanso de un viaje a Australia. El rey siempre pensó en Elizabeth como su protegida y Margaret como su mascota, su alivio. Y cuando falleció, ambas chicas se sintieron tristes. Elizabeth sintió tristeza, que fue opacada por el deber. Para la princesa Margaret fue absolutamente terrible. Había perdido a su padre que la adoraba y amaba, y ya no tenía un papel. Elizabeth dejó Gran Bretaña como princesa. Y regresó como reina. ¿Pero qué depararía el futuro para Margaret? La coronación de la reina Elizabeth II tomó lugar el 2 de junio de 1953. Fue muy lujosa. La abadía de Westminster había estado cerrada por varios meses mientras se hacían las preparaciones, y el mismo día millones acudieron a las calles de Londres. La abadía de Westminster fue transformada. Parecía un teatro prácticamente, con galerías repletas de 8,000 personas. La coronación iba a ser el fin de la austeridad. Iba a inaugurar una nueva era elisabelina. Fue diseñada para reafirmar el estado de Bretaña en un mundo postguerra que había sido transformado. Una joven y moderna reina estaba ahí para guiar a las personas británicas hacia el futuro. Yo recuerdo el día de la coronación muy bien, porque mi padre tenía boletos cerca del Arco de Admiralty por el ejército. Él estaba en el ejército. Recuerdo estar sentada ahí y ver a los invitados en sus carruajes viniendo hacia el arco, donde Churchill pasó. Y recuerdo frente a nosotros su rostro molesto, mirando al tránsito que había frente al arco. La coronación en sí era la misma ceremonia antigua que no había cambiado desde hacía años, pero había un toque de modernidad. Había sido la primera televisada. No muchas personas ordinarias tenían televisión. Bretaña aún conservaba su austeridad. 8 años después de la derrota de Alemania, aún se racionaban algunos bienes. Y en el escenario internacional, Bretaña estaba cayendo como un imperio y una potencia militar. Sin embargo, la nación celebró. Aún detrás del festejo y la modernidad de ese día, la familia estaba en duelo. Disputas y escándalos iban a explotar. En medio de la preparación de la coronación, Margaret sorprendió a Elizabeth al informarle que quería casarse. Su deseado esposo era un hombre llamado Peter Townsend. Había sido un as en la aviación durante la guerra. Había volado en más de 500 misiones y había sido herido 2 veces durante ese tiempo. Durante la guerra, George VI decidió que honraría a hombres
distinguidos del servicio y los tendría como escuderos por periodos de 3 meses. Y el condecorado piloto de combate, Peter Townsend, fue recomendado sin dudar. Townsend y el rey se agradaron tanto que se dice que el rey se refirió a él como el hijo que nunca tuve. Y la idea de escudero de 3 meses simplemente se fue por la ventana. Después de la muerte del rey en 1952, el trabajo de Townsend desapareció, pero la familia no quería perderlo. Así que fue invitado a unirse como mando en casa de la reina madre, un puesto que aceptó. A todas las chicas en el Palacio de Buckingham y a todas las chicas alrededor de la corte les agradaba, les atraía este hombre, pero quien se enamoró realmente de él fue la princesa Margaret. Y puedes entender, tal vez, que en ese momento, habiendo perdido a su padre, pasó más tiempo con él del que era recomendable. Él estuvo ahí cuando su padre murió. Parte del círculo interno de los ayudantes y sirvientes que confortaron a Margaret. Después de todo, Margaret estaba devastada con la muerte de su padre. Él era un hombre cercano, le agradaba a su padre. Era como su hermanastro, un héroe. Y a la gente le gustan los héroes. Aún era un tiempo en que se creía en los héroes. Townsend era 16 años mayor que Margaret y recientemente divorciado. Mientras estos hechos no afectaban a Margaret, otros no estaban muy contentos. Había oposición en la relación por una simple razón, que él estaba ya casado, tenía una esposa y 2 hijos. La gente divorciada no tenía permitido tener una vida social. Y creo tristemente que eso pasaba. Él era mayor que ella, pero no creo que eso hubiera importado. Bajo una ley en 1772, todos los miembros de la familia real tenían que tener el permiso del soberano para casarse. Elizabeth era empática, podía ver el amor entre la pareja, pero le pidió a Margaret esperar hasta que la coronación pasara y todo se calmara. Margaret dejó la reunión con su hermana sintiéndose esperanzada, pero cuando Elizabeth habló con su secretario, Sir Alan Lascelles, se horrorizó y le pidió a Elizabeth que enviara a Townsend al extranjero. Elizabeth estaba atrapada entre el amor por su hermana y sus responsabilidades con los organismos legales y religiosos que encabezaba. Ella amaba a Margaret y quería que fuera feliz. Creo que fue muy difícil para ella. Todos los políticos, con algunas excepciones, incluidos Winston Churchill, decía que el matrimonio no debía llevarse a cabo y, como nueva monarca, no quería arriesgarse a la fricción potencial por oponerse a lo que la clase política le decía. En otras palabras, puso el deber antes que sus propios sentimientos. La reina es la gobernante temporal de la Iglesia de Inglaterra. Y la Iglesia de Inglaterra no lo hizo. Y no lo iba a hacer. Reconocer un divorcio. Ella accedió a enviar a Townsend al extranjero, al equipo aéreo en Bruselas. Townsend se sorprendió por el exilio. No tuvo oportunidad de despedirse de Margaret, quien estaba en una gira por África. Margaret quedó dolida. Su propia hermana era la reina, pero no podía ayudarla. En Bruselas, Townsend era perseguido por la prensa. Ambos mantenían correspondencia. La pareja pensó que solo había que esperar. Por supuesto que era parte del plan que si Margaret y Townsend esperaban por 2 años, este tiempo acercaría a la princesa a su 25º cumpleaños, y lo importante de esto es que a los 25, un miembro de la familia real puede pedir al Parlamento permiso para casarse, y si ambas cámaras no se oponían, entonces podrían tener una boda civil. Y eso, yo creo que eso era lo que pasaba aquí.
Margaret cumpliría 25 en agosto de 1955. A medida que la prensa contaba los días para la fecha, la especulación de que un compromiso era inminente crecía. Pero el cumpleaños llegó y fue sin ningún compromiso. Finalmente, el 31 de octubre de 1945, Margaret dio un comunicado a la prensa. Su relación con Townsend había terminado y no habría matrimonio. La decisión de no casarse con el capitán Peter Townsend ha sido tomada por la princesa Margaret. Aquí la vemos llegar con su madre para una aparición real en el Royal Opera House de Londres. Al poner el deber y la religión sobre su corazón, Margaret tuvo el ejemplo de su hermana la reina, quien atendió al presidente de Portugal mientras la crisis familiar llegaba a un clímax. La reina madre Elizabeth aprueba la decisión de su hija y el arzobispo de Canterbury se opuso firmemente al matrimonio. La interpretación tradicional siempre ha dicho que el primer ministro y las figuras eclesiásticas amenazaron a Margaret con retirarle sus asignaciones reales y sus títulos si seguía con el matrimonio con Peter Townsend. El gobierno en turno, bajo el mandato de Anthony Eden, había dado un giro importante. Lejos de oponerse al matrimonio, construyeron un camino para que Margaret y Peter Townsend se casaran si así lo deseaban. Se encontró una forma que habría significado que ella podría conservar su título de princesa. Ahora sabemos que la princesa Margaret, si se hubiera casado con él, solo habría perdido su lugar en la línea de la sucesión. Y realmente no querían crear un mártir de la princesa Margaret donde sus propios deseos iban en contra de lo establecido. No fue la presión del gobierno lo que terminó la relación entre Margaret y el capitán Townsend. La verdad era mucho más simple. Contenido en los archivos publicados por los Archivos Nacionales hay una carta que la princesa Margaret escribió en secreto a Anthony Eden. La parte crucial de la carta fue que ella dijo que solo viéndolo podía decidir si casarse con él o no. La verdad, obviamente, es que ella ya había decidido. Y además, él también había decidido que su amor no era suficientemente fuerte para casarse. Si Elizabeth esperaba que su hermana encontrara a alguien más adecuado, estaría decepcionada. Hermanas. En los años 50, Bretaña luchaba por adaptarse a otra era. Su reinado como potencia mundial había pasado. La humillación de la política exterior en la crisis de Suez había derrotado al primer ministro Anthony Eden y el papel disminuido del país en el escenario mundial había quedado expuesto. Como soberana, Elizabeth era un faro de estabilidad en tiempos inciertos. Pero, como siempre, el papel de Margaret no estaba definido. Ella era una figura importante en los 50 y en principios de los 60 para su hermana, donde ella tomaba algunos deberes reales para liberar a Elizabeth y hacer otras cosas. Margaret se convirtió en una figura glamorosa, empezó a fumar en público, sacando a relucir la característica boquilla larga y elegante del cigarrillo, y fue vista inaugurando hospitales, rompiendo botellas de champaña en barcos, de una forma bastante glamorosa. La princesa Margaret tiene la reputación de haber sido una chica de fiestas, que por supuesto lo era, pero también hay que aceptar que también era un gran miembro, muy trabajador, de la familia real. En 1957, Margaret se convirtió en presidenta del nuevo Ballet Real, reflejando su pasión por el teatro y las artes. Sin embargo, se acercaba a los 30 y seguía soltera. En 1959, Peter Townsend se casó con una joven mujer belga con un aspecto semejante a Margaret. Meses después, la princesa sorprendió a muchos anunciando un compromiso. Anthony Armstrong Jones no era la típica pareja real.
Era de buena familia. Eton, después Cambridge, pero no tenía títulos ni tierras. Él era fotógrafo. Margaret estaba disfrutando los frutos de los cambios en la sociedad de esta nueva era. Empezaba a tener compañía poco aristocrática, compañía bastante bohemia. Lady Elizabeth Cavendish organizó una cena en febrero de 1958, donde Tony Armstrong Jones fue un invitado y la princesa Margaret nunca lo había visto. Creo que la influencia de Anthony Armstrong Jones fue la que le introdujo a la normalidad. Se sentó en la parte de atrás de una motocicleta, disfrazada con una mascada en la cabeza y lentes oscuros, al departamento de Armstrong Jones en la calle Rotherhithe. La princesa dijo que este escenario es el más romántico y este fue su refugio. Tenía una ventana hacia el Támesis. Veías a la derecha y estaban los muelles, y volteabas a la izquierda y había un recodo en el río, y veías el puente de la torre y la catedral de San Pablo atrás, y con la marea alta ella decía que podías ver los cisnes. Su relación se mantuvo en secreto, así que el país se sorprendió en febrero de 1960 cuando el compromiso de la princesa Margaret con el fotógrafo se anunció. Su boda fue en la abadía de Westminster el 6 de mayo de 1960. Fue la primera boda real transmitida por televisión. Millones lo vieron alrededor del mundo. Creo que como hermana, Elizabeth estaba muy feliz de que Margaret al fin hubiera encontrado al hombre que amaba. Creo que como reina, aún creyó que Armstrong Jones no era ideal, no era un hombre de sociedad. Se le otorgó un estado de rebeldía a Margaret, que era lo mejor que podían esperar. La princesa Margaret en ese tiempo era muy popular. Todo lo que hacía era noticia. Todo lo que vestía era noticia. Así que cuando se casó fue una ocasión de gran celebración. Todos estaban muy complacidos con el estilo glamoroso de la boda y la princesa Margaret se veía maravillosa y él era un talentoso fotógrafo y todo se veía muy moderno, tal como debía ser. Toda la situación realmente fue un evento muy hermoso. Me refiero a que recuerdo haber sido un estudiante totalmente cautivado viendo esto en la televisión. A pesar de la emoción de ese día y los dos niños que nacieron años después, el matrimonio pronto fue problemático. Infidelidad mutua, drogas y alcohol llevaron la relación hasta un punto final. Creo que dos mundos colisionaron. Armstrong Jones tenía un estilo de vida libre y tranquilo y Margaret no podía prescindir, digamos que, de los accesorios de la riqueza y el prestigio de la realeza. Fue una relación cercana y aunque ella fuera una princesa y él no fuera de la realeza, creo que él tenía la ventaja. Y así empeoraron las cosas. Él era más desagradable que ella. A 3 años de haberse casado, los problemas ya estaban apareciendo. La prensa británica con los nuevos encabezados y de escándalos se habían vuelto más y más hambrientos de escándalos y también más preparados para publicarlos. Margaret siempre era la persona que recurrían para un escándalo real. Se veía que él tenía amigos más leales que ella, porque él siempre parecía salir bien en lo que al público respecta, mientras que ella no. El respeto de la prensa a la realeza era algo del pasado. Los periódicos cubrieron la ruptura del matrimonio de Margaret con gran detalle. Estuvo lejos de ser el único cambio en Bretaña durante el reinado de Elizabeth. En su jubileo de plata en 1977, las divisiones de clases y los tabúes sociales se desvanecían. El Imperio Británico se había transformado en una mancomunidad de naciones independientes. La corona, Elizabeth, era el hilo que los unía. Mientras guiaba la monarquía y la nación entre crisis y triunfos, su hermana Margaret no tenía un papel. Pudo haber sido el ícono de los 50 y 60, pero conforme pasaban las décadas, su luz se opacó. Como su padre, Margaret fumó mucho toda su vida. Como él, sufriría las consecuencias. Desde los 80, su salud empezó a declinar. Y después de muchos derrames cerebrales severos,
murió el 9 de febrero de 2002. Tenía 71 años. En la relación entre Elizabeth y Margaret siempre existió un lazo de amor entre ellas que había estado ahí desde que Margaret nació, hasta el día en que Margaret murió. En su funeral, la reina quizá mostró la mayor emoción que hayamos visto en una ocasión pública, donde sus ojos, supongo, mostraron la tristeza real que estaba sintiendo. Tener que aceptar la muerte de tu hermana menor, quien creías que iba a llegar contigo a una edad mayor, es muy difícil. Cuando la princesa murió, fue un golpe duro para la reina, y 7 semanas después, con la muerte de su madre. Se dice que ella dijo que su peor pesadilla sería perder a su madre y a su hermana. Y por supuesto, eso sucedió en 2002. La vida de la princesa Margaret, aunque privilegiada, fue triste en muchos sentidos. Margaret fue una mujer con defectos y a menudo con problemas. No tenía las responsabilidades de su hermana, pero tampoco tenía las certezas. Creo que lo que hizo Margaret fue llegar a los límites de lo que era aceptable hacer por una mujer en su posición. Esto, creo, sentó un precedente y también mucho más respiro a los futuros jóvenes de la familia real para disfrutar incluso en el mundo infestado de celebridades donde habitan algo más cercano a una vida normal. Si tenías algunos aspectos molestos, bueno, ¿quién no? De hecho, diría que ella fue, en verdad, un gran apoyo para la familia real. Hizo su deber. En el día a día, su vida era plena. Tenía amigos interesantes. Fue al ballet, fue al teatro y leía libros. Estaba al día y tenía intereses. Amaba la música y no era aburrida. Ella también ayudó a modernizar la monarquía, llevarla a lo que en ese tiempo era el siglo XX. Para su hermana la reina, sin embargo, su historia aún estaba escribiéndose. La monarquía se ha mostrado bajo el liderazgo de la reina. El ser flexible, adaptable y algo que puede verse tanto como una institución estable y algo que puede cambiar y reflejar nuevos valores. Creo, más que nada, la propia concepción de la Gran Bretaña como una nación posguerra fue definitiva. Ella ha sido criticada, su familia ha sido profundamente criticada, y haber sido ella misma y seguir siendo fiel a ella valió mucho la pena. El mundo en el que terminaron viviendo, cuando eran mucho más grandes, era un mundo en el que las clases sociales habían muerto y la furia de las celebridades y los medios estaba creciendo. En el caso de Margaret, se podría decir que fue producto de la época en la que vivía. En el caso de Elizabeth, logró ser su arquitecta. Doblado en Olympusat, México.